Durante 1 año y medio el sol se oscurece. Las temperaturas se desploman y las cosechas se pierden. Las principales ciudades son doblegadas. Una plaga mortal elimina 1/3 del Imperio Romano. Civilizaciones de todo el planeta sumidas en el caos. Y el curso de la historia cambia para siempre. ¿Qué podría desencadenar tal catástrofe global? ¿Y podría volver a pasar? En todas las épocas y en todo el mundo, el clima ha sido decisivo en el destino de la humanidad. Los violentos sucesos generados en la atmósfera han transformado la historia. Hoy conoceremos algo más sobre el clima que cambió el mundo. Esta historia empieza con un misterio. Extrañas crónicas del año 536 que detallan cómo el sol dejó de brillar, sumiendo al mundo en el hambre y la miseria. Los escribas romanos registraron lo sucedido. El sol se oscureció y su oscuridad duró 18 meses. Todos los días brillaba durante 4 horas, pero su luz no era más que una débil sombra. Todos declaraban que el sol no volvería a recuperar toda su luz. Y en el otro lado del mundo quedó registrado por funcionarios chinos. Hubo una gran hambruna. La gente huía buscando comida y supliqué al emperador que abriera los graneros del estado para proporcionar ayuda. «1500 años después, los relatos parecen más mito que historia. Pero si son ciertos, ¿qué pudo causar tal desastre? ¿Qué pruebas científicas tenemos del clima del siglo VI? El profesor Mike Bailey es un destacado experto en el estudio de los anillos de los árboles. Son un buen indicador de los cambios del clima del pasado. Dependiendo del equilibrio entre temperatura y precipitación, el árbol decide si será un anillo ancho o estrecho. El árbol es un registro de las condiciones climatológicas. Anillos anchos en los árboles indican años de crecimiento, pero son los anillos estrechos los más significativos. Nos interesan no solo los anillos estrechos, sino los extremadamente estrechos, aquellos en los que el árbol casi no ha podido crecer durante el verano. En su colección, el profesor Bailey tiene una muestra de roble preservada en una turbera irlandesa. Data del siglo VI. Aquí podemos ver la pieza de madera en el microscopio. Muestra anillos muy claros del 532 al 535. Y en el 536, un año de interés. De pronto, en el 540, tenemos esta banda estrecha de vasos primaverales. Y a partir de aquí no muestra más signos de crecimiento en los anillos durante unos 7 años. Los anillos estrechos de la muestra confirman el desastre ecológico del siglo VI, e indicios en los anillos de los árboles por todo el mundo apuntan una historia parecida. Que a partir del año 536, el clima se volvió tan frío que los árboles casi no podían crecer. Pero, ¿qué pudo causar un cambio tan grande en el clima mundial? Los investigadores encontraron pistas en los lugares más insospechados. Taladrando cerca de 800 metros bajo la capa de hielo, la investigación antártica británica puede medir los niveles de gases presentes en nuestra atmósfera los últimos 800.000 años. El análisis de las burbujas de aire atrapadas en las muestras de hielo muestran que en el año 536 se produjo un incremento súbito del nivel de dióxido de azufre de la atmósfera. La fecha concuerda con el periodo en que los árboles dejaron de crecer. Y no solo eso, las grandes cantidades de dióxido de azufre en el aire apuntan a la fuente probable del desastre.
Una erupción volcánica. Ya hemos visto cómo los volcanes pueden causar el caos en todo el mundo. En 1991, el monte Pinatubo en las Filipinas entró en erupción. Los productos químicos liberados causaron una caída en las temperaturas de medio grado en gran parte del hemisferio norte. En 2010, un volcán de Islandia expulsó una gigantesca nube de ceniza por toda Europa, que perturbó el tráfico aéreo internacional durante 2 semanas. El vulcanólogo Nick Petford observa y escucha los temblores de la erupción. Los sonidos son de lo más increíble, pero es una experiencia estar tan cerca de un volcán en erupción. No todos los volcanes tienen la capacidad explosiva como para expulsar escombros en la atmósfera. Nick ha ido al Teide, en Tenerife, para comprobar las características distintivas de un volcán explosivo. Uno de los ingredientes clave necesarios para una explosión volcánica es el gas. Y aquí, en el Teide, podemos ver evidencias claras de las grandes cantidades de gas involucradas en una erupción volcánica. La evidencia la vemos en estas formas, estos hoyos en las rocas. Os enseñaré una. Estos agujeros en la lava son por donde el gas ha escapado del magma, dejando tras de sí una burbuja fosilizada. Cuando el gas se combina con la lava altamente viscosa, el resultado son erupciones volcánicas monstruosas. Veamos una demostración simple de cómo funciona. Primero, y utilizando jarabe líquido, Nick simula un volcán no explosivo. Forzaré que el helio pase a través del tubo del cilindro. Deberíais ver una burbuja de gas elevarse y escapar rápidamente de lo más alto. Lo que veis es una burbuja enorme elevándose sin esfuerzo. Explotará en la superficie y creará una burbuja. Es como una burbuja de gas que se eleva en un magma líquido. No provoca una erupción volcánica porque el gas pasa fácilmente y explota como una burbuja en lo más alto del flujo de lava. Ahora Nick añade azúcar al jarabe para simular una lava viscosa y pegajosa, del tipo asociada a los volcanes explosivos. Hemos creado nuestro propio minivolcán explosivo. Es más viscoso y al gas le cuesta más escapar. La presión se incrementa. Finalmente los materiales son forzados a salir por la parte superior de la probeta, como pasa cuando tienes gas mezclado con magma viscoso y pegajoso. En el siglo VI había 20 volcanes con el tipo correcto de lava y lo suficientemente grandes como para lanzar escombros a la atmósfera. ¿Pero qué volcán fue el culpable? Los científicos no descansarían hasta encontrar una evidencia conclusiva. En el año 536, una nube oscura se extendió por todo el mundo tapando el sol. Los científicos creen que el culpable fue un volcán gigantesco. Pero ¿dónde estaba? Encontraron pistas estudiando el clima. Cuando un gran volcán explosivo hace erupción, lanza ceniza, gas y escombros a entre 15 y 45 kilómetros de altura, con lo que interactúa con la corriente en chorro. Básicamente un flujo de aire que avanza a 320 kilómetros por hora por la atmósfera. Estas corrientes fluyen en ambos hemisferios. Normalmente, cuando un volcán hace erupción en el hemisferio norte, deposita material al norte del ecuador, y si lo hace en el sur, lo deposita al sur del ecuador. Pero las pruebas en las muestras de hielo confirman que la erupción del año 536 depositó azufre tanto en Groenlandia como en la Antártida, extremos opuestos del mundo. Para que así fuera, los restos deberían haber viajado tanto en la corriente en chorro norte como en la sur. Las pruebas apuntan a un volcán situado cerca del Ecuador.
Con un volcán cercano al Ecuador, los primeros 2 días, gran parte de la ceniza y los restos se quedarían cerca de los trópicos. Pero si hay vientos cambiantes, parte de los restos se extenderán a la corriente en chorro norte y parte a la sur, con lo que la ceniza se puede extender por todo el mundo. ¿Qué volcán tenía más posibilidades de tener un alcance global y el tipo adecuado de lava en el siglo VI? El Krakatoa, en Indonesia. Su última gran erupción fue en 1883, cuando explotó con la fuerza de 13.000 bombas atómicas. Cerca de 21 kilómetros cúbicos de restos fueron expulsados a la atmósfera, y el mundo se enfrió más de 1 grado. Pero ¿por qué tienen efectos tan devastadores sobre el clima mundial los escombros de un volcán? En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, el Dr. Hugh Hunt ha investigado a fondo este área. En una erupción volcánica tienes dióxido de azufre que llega a la estratosfera y crea pequeñas gotas de ácido sulfúrico. En este experimento podemos ver qué efecto tienen esas pequeñas partículas en un tanque de agua. Este tanque representa nuestra atmósfera. Aquí está el Sol, brillando a través de la atmósfera hasta la Tierra. Con agua clara, la mayoría de la luz atraviesa el tanque y llega al globo. Para simular las partículas de azufre en la atmósfera, el Dr. Hunt añade leche al agua. La leche es una suspensión de partículas. Tiene pequeñas partículas de grasa y proteínas. Representarán las partículas de ácido sulfúrico en nuestra atmósfera. Lo interesante es el efecto que tienen estas partículas sobre los rayos de sol que atraviesan la atmósfera. Ahora gran parte de la luz resulta reflejada por las partículas en lugar de llegar a la Tierra. El ácido sulfúrico en nuestra atmósfera tiene el mismo efecto. Las gotas de ácido actúan como pequeños espejos, dispersando la luz lejos de la superficie de la Tierra. Si parte de la luz no llega a la Tierra, tampoco lo hace su energía, y la Tierra se enfriará. Si un volcán envía suficiente dióxido de azufre a la estratosfera, puede desencadenar un descenso global de las temperaturas, conduciéndonos al desastre. El calor es el motor del clima mundial. Sin calor, hay menos evaporación del mar, y sin ella, menos lluvias. Los patrones normales del tiempo se vuelven locos. Las plantas empiezan a marchitarse por falta de agua, las cosechas se pierden y la gente muere de hambre. La erupción del Krakatoa en el 536 provocó una cadena de eventos climáticos que dejaron a la gente de todo el mundo temiendo por sus vidas. Y el frío excepcional todavía tenía un truco cruel más bajo la manga. Una nueva y horripilante tragedia entraba en escena. En el 536, el Krakatoa en Indonesia hace erupción y creemos que extendió una densa nube de ceniza volcánica por todo el mundo, bloqueando el sol y provocando sequía y hambre. Pero el clima aún tiene un truco cruel más bajo la manga, que podría matar a millones de personas. Y golpea el centro de una de las más grandes civilizaciones que ha conocido el mundo: el Imperio Romano. En el siglo VI, el Imperio Romano de Oriente florecía bajo un nuevo y poderoso emperador, Justiniano I. El trono de Justiniano estaba en Constantinopla, la actual Estambul, a unos 9.600 kilómetros del Krakatoa. El historiador Dionisios Stathakopoulos ha estudiado este periodo. Estamos en la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de la divina sabiduría, construida por el emperador Justiniano. Es un símbolo de su ambición y la confianza y riqueza de su imperio. Pocos edificios sobreviven desde el siglo VI. Pero la iglesia de Santa Sofía fue completada en Estambul en el 537, justo un año después de la erupción.
Y en el espacio de 4 años, la ciudad fue diezmada por la peste bubónica. Las pulgas de las ratas son las portadoras de la peste, típicamente causada por cambios radicales en el tiempo. La sequía reduce la población de ratas y sus depredadores. Pero cuando el clima vuelve a la normalidad, las ratas crían más rápido y se recuperan antes que sus depredadores. Por ello, en el 541, mientras el mundo se recuperaba de años de invierno volcánico, la población de ratas se expandía. Fueron estas ratas las que llevaron la plaga de Egipto a Constantinopla. Constantinopla era una gran ciudad con una población de casi 400.000 personas. No podía alimentarse sola. Tenía que importar comida. Los alimentos básicos y el grano venían de Egipto. Cada año, más de 200.000 toneladas de grano iban en centenares de barcos de Alejandría, en Egipto, al puerto de Constantinopla. Y de paseo con el grano, las ratas. Una vez en puerto, propagaban rápidamente la plaga por la ciudad. La enfermedad devastó Constantinopla. Unas 800 personas morían cada día durante 4 meses. Durante estos 4 meses, un 20% de la población, 80.000 personas, murieron. Durante los siguientes 50 años, la plaga se extendió por Asia y Europa, matando unos 25 millones de personas, un tercio de la población del imperio. El gran imperio romano de Oriente fue doblegado. Llega primero a los puertos y de ahí viaja tierra adentro, incluso a pequeñas áreas rurales. Obviamente el impacto fue considerable. Al final de este periodo, el imperio quedó muy reducido. Décadas después de la erupción del Krakatoa en Indonesia, en todo el mundo el hambre y la sequía continuaban haciendo caer civilizaciones. De México a Mongolia. Un caos global provocado por un invierno volcánico, una prueba aterradora del poder que tiene el clima sobre nosotros. Y lo más aterrador, podría volver a pasar. En el año 536, la ceniza de la erupción volcánica del Krakatoa en Indonesia ciñó un velo sobre el sol. Las temperaturas mundiales se desplomaron. El hambre y las plagas devastaron las civilizaciones del mundo. ¿Pero esta catástrofe podría volver a suceder? El Krakatoa entró en erupción en 1883, matando a más de 36.000 personas y cambiando los patrones de clima mundiales durante más de 5 años. Actualmente este volcán es demasiado pequeño como para suponer una amenaza. Sin embargo, hay un lugar que sí está despertando las inquietudes de los científicos. El Parque Nacional de Yellowstone es una de las zonas del mundo de mayor belleza natural. Atrae 3 millones de turistas al año. Y es una de las zonas de mayor actividad geológica. A 8 kilómetros bajo tierra, un gran depósito de magma se extiende con un ancho de 48 kilómetros y 10 kilómetros de profundidad. Es el supervolcán más grande del mundo. Una inmensa caldera que cubre 3.900 kilómetros cuadrados. El ciclo de supererupciones en Yellowstone es de una cada 250.000 años. Hay signos que indican que actualmente la caldera está agitada. Hay depresiones en el suelo. El lago se retira y vuelve a subir. Las pruebas son evidentes de que algo pasa bajo Yellowstone. Los científicos prevén que la siguiente erupción en Yellowstone lanzaría 1.000 kilómetros cúbicos de ceniza y polvo a la atmósfera, dejando inhabitable la mitad de Estados Unidos. En 3 semanas, 2 millones de toneladas de azufre viajarían por toda la Tierra en las corrientes en chorro.
supondría un oscurecimiento o incluso la total oscuridad a causa de la ceniza y el polvo durante meses, incluso años según algunos modelos. Un escenario catastrófico. La temperatura media mundial bajaría hasta 10 grados. Y los devastadores efectos climáticos podrían durar una década. Creemos que 1/3 de la población mundial murió en el siglo VI, y eso es más o menos lo que podría pasar ahora con un evento de esa magnitud. La población mundial multiplica por 30 la del año 536. Centenares de millones de personas podrían morir. Una gran perturbación, como la de una erupción volcánica, y a continuación un cambio profundo del clima, sería una catástrofe. ¿Puede un cambio en el clima doblegar una civilización moderna? El tiempo lo dirá. Pero la historia de nuestro planeta nos enseña una lección importante, que con la siguiente gran erupción volcánica, el clima podría cambiar el mundo otra vez. En 1812, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió Rusia. Pero en el proceso perdió su ejército y finalmente su imperio. Más de un siglo después, los soldados nazis de Hitler sufrieron el mismo destino. Pero esos ejércitos no fueron derrotados por las tropas rusas. El despiadado enemigo era el invierno ruso. En todas las épocas y en todo el mundo, el clima ha sido decisivo en el destino de la humanidad. Los violentos sucesos generados en la atmósfera han transformado la historia. Hoy conoceremos algo más sobre el clima que cambió el mundo. Norte de Europa, año 2002. Obreros de la construcción desentierran un siniestro misterio. Una fosa común con más de 3.000 esqueletos. Indicios en la arena revelan que se trata de los restos de parte del ejército francés de Napoleón, una de las mayores fuerzas de combate de la historia. Pero esta tumba francesa no está en Francia. Está a más de 1.600 kilómetros, en Vilna, Lituania. ¿Por qué hay tantos hombres de Napoleón enterrados aquí, tan lejos de casa? El historiador Ben Townsend cree que la clave del misterio es el frío invierno ruso de 1812. En 1812, Napoleón estaba en la cima de su poder. Casi toda la Europa continental estaba bajo control. Solo faltaba Rusia. Así que reúne un ejército para la invasión. Más de 500.000 de hombres y 175.000 caballos se preparan para entrar en Rusia. Por aquel entonces, era la mayor fuerza militar jamás creada. Napoleón se sentía invencible. ¿Qué podía ir mal? Lo había preparado todo. El ejército francés era el mejor del mundo. Además, superaban al ejército ruso en una proporción de 3-1. Napoleón y su gran armada partieron. El 24 de junio llegaron al borde oriental de Europa y cruzaron el río Niemen, llegando a Rusia. Solo uno de cada 22 soldados regresará. Napoleón planea aplastar el ejército ruso cerca de la frontera y forzarlos a firmar la paz con sus condiciones. Pero en vez de eso, el ejército ruso se retira. Napoleón lo sigue, dirigiendo a sus hombres por las amplias llanuras, adentrándose cada vez más en territorio ruso. El despiadado invierno ruso queda lejos, pero otro tipo de clima extremo empieza a cobrarse su precio. Rusia tiene un clima con una variabilidad extrema de la temperatura. Los soldados de Napoleón debieron esforzarse para soportarlo. Durante el verano las temperaturas pueden superar los 37 grados, pero en invierno pueden llegar a menos 67. Muy parecido a lo que vemos en las llanuras americanas, en Nebraska o Kansas. La razón es la misma en ambos casos. Ambos lugares están a centenares de kilómetros del océano. Océanos como el Atlántico tardan mucho más que la Tierra en almacenar y liberar el calor. Actúan como un disipador térmico.
Así regulan la temperatura manteniendo un clima suave en las costas. Pero en el corazón de Rusia, a miles de kilómetros del mar, los cambios estacionales son extremos. El agobiante calor estival agota al ejército francés y mata a miles de caballos, dificultando el transporte de artillería y provisiones. El enemigo en retirada aún complica más las cosas. El ejército ruso deja un sendero de destrucción a su paso. Lo queman todo, haciendo imposible que Napoleón alimente y abastezca a su ejército. Finalmente, el 14 de septiembre de 1812, el ejército de Napoleón llega a la capital rusa, Moscú. Tras 3 largos meses persiguiendo a los rusos, Napoleón confía que finalmente pidan paz. En vez de rendirse, el ejército ruso prende fuego a su ciudad, decididos a dejar sin suministros a Napoleón. Napoleón resiste en Moscú 35 días, esperando que los rusos abran negociaciones. Pero guardan silencio. Mientras tanto, el tiempo pasa y el famoso invierno ruso se acerca. El ejército de Napoleón ha viajado 2.400 kilómetros y todavía no saben con qué se van a enfrentar. Los hombres de Napoleón esperan en Moscú y no se dan cuenta de que el invierno ya ha empezado en Siberia. Siberia es para Rusia como el norte de Canadá para los Estados Unidos. Es donde el aire frío se congela. Es uno de los lugares más fríos de todo el hemisferio norte. Con las altas presiones invernales subiendo, el aire descendiente llega a todo el país enviando aire frío en dirección oeste. Mientras esta oleada de aire frío viaja en dirección oeste hacia Moscú, Rusia se ve envuelta en un frío helador. El invierno ruso es así. Mientras Napoleón resistía en Moscú, no tenía ni idea del papel que iba a tener el clima en su caída. Tras semanas de saqueos de los tesoros de Moscú, Napoleón ordena finalmente la retirada el 18 de octubre. El ejército francés se dirige a casa, sin darse cuenta de que marchan de cabeza a las garras del invierno. El invierno provoca todo tipo de problemas. Por ejemplo, 2,5 centímetros de lluvia equivalen a 25 centímetros de nieve, y en Rusia lo normal son metros de nieve en un invierno típico. Pensad en la armada napoleónica avanzando 1.300 kilómetros a través de la nieve, sin estar acostumbrados. Debió ser una verdadera pesadilla. La temperatura cae hasta los 40 bajo cero. El aliento se convierte en hielo al salir de la boca. Ríos y lagos completamente congelados. Para investigar cómo debía ser el invierno ruso, el meteorólogo Thomas Schaffernaker y el historiador Ben Tausen colaboran en un experimento. Estamos en una cámara refrigerada con una temperatura de menos 35 grados, un frío increíble. Tenemos la capacidad de recrear las condiciones del invierno de 1812. Aquí tengo agua caliente. La voy a verter en esta placa de Petri para comprobar lo rápido que el agua se congela a estas bajísimas temperaturas. 10 minutos después y el agua ha empezado a congelarse. Aquí se ve claramente el hielo, lo que obviamente son malas noticias para los soldados de Napoleón y para su suministro de agua. Vamos a traer a Ben para comprobar qué sentían los propios soldados. Vamos, Ben. Ben lleva una réplica del uniforme de los soldados de Napoleón. ¿Hace frío? Sí, mucho frío. Una ropa elegante, pero que no está diseñada para los 50 bajo cero. Lo estoy notando de verdad. Mis extremidades y mi estómago ya están fríos. Sí. No tiene muchas capas, ¿no? Solo una camisa y un trocito de lana me separan de un frío de menos 40. Ben no aguanta más de 10 minutos estas condiciones. Pero los hombres de Napoleón se enfrentan a este frío extremo durante semanas. Los soldados tomaron medidas desesperadas para mantener el calor. Cualquier cosa servía como barrera contra el frío. Desde la piel de la silla del caballo hasta elegantes sedas y vestidos robados en Moscú. Un coronel francés escribió: gradualmente las provisiones y el botín de Moscú iban apareciendo. Era divertidísimo ver cómo esas caras bronceadas, esos mostachos, esos hombres temibles, iban cubiertos con las ropas más delicadas. 2 meses de marcha desde Moscú y el ejército francés aún está a 1.600 kilómetros del hogar.
Y cuando pensaban que el invierno ruso no podía ir a peor, les asestó un golpe mortal. ...6 de noviembre de 1812... El ejército de Napoleón ha invadido Rusia, pero no ha conseguido aplastar al ejército ruso. De retirada a Francia, se ven rodeados por el invierno ruso. El frío es casi insoportable, pero aún hay una amenaza peor. El mortal frío de los vientos árticos rusos. Para descubrir qué sintieron, el historiador Ben Tausen y el meteorólogo Thomas Schaffernaker están en una cámara de frío a menos 35 grados. Llevo una réplica del uniforme napoleónico, y en la época no luchaban durante el invierno. Es evidente que no está diseñado para ello. Obviamente estás tiritando, pero aún hará más frío porque vamos a encender este ventilador para ver cómo aguantas los efectos del viento frío. Previamente, Thomas ha descubierto que una placa con agua caliente solo tardó 10 minutos en congelarse. Voy a poner más agua caliente en la placa de Petri. La dejo cerca de ti y del ventilador para ver cuánto tarda ahora en congelarse. Este experimento simula los vientos árticos que los soldados napoleónicos tuvieron que aguantar. Hace frío. Un frío extremo. De hecho, no creo que pueda aguantar mucho más. Me estoy congelando. Siento debilidad aquí. Y noto cómo está empezando a afectar a mis piernas. El viento frío marca la diferencia. Este uniforme no es a prueba de viento. La cara desprotegida de Ben podría congelarse en solo 5 minutos. Por su parte, el agua caliente expuesta al viento se ha congelado al doble de velocidad. El agua se ha congelado completamente. El frío ha ido eliminando la capa de calor de la superficie del agua de manera parecida a como ha ido despegando la capa de calor de tu cuerpo. Esto es el viento helado, por eso te enfriaste tan rápido. El aire de nuestro ventilador debe salir a unos 50 kilómetros por hora, pero algunos soldados experimentarían vientos de 80 kilómetros por hora. Es un milagro que alguien sobreviviera. Las temperaturas extremas también afectan al equipo y las provisiones. Imagina intentar luchar contra esto. Agua y comida congeladas. Y es difícil luchar cuando los dedos se te quedan congelados al cañón de la pistola. Los rusos vivían y entrenaban en este inhóspito clima. Los franceses no estaban preparados en absoluto. No tenían cuarteles ni establos en los que dormir. Los hombres dormían sobre la nieve, con suerte envueltos en una manta. Aquí avanzaba la congelación. A principios de diciembre, la hipotermia ya mataba soldados de Napoleón a miles. Cuando la temperatura corporal baja, los hombres deliran y están confundidos. Finalmente sienten una necesidad incontrolable de dormir. Pero en estas condiciones no despertarán. Uno de los coroneles de Napoleón describe cómo pasó por delante de 9.000 congelados a un lado de la carretera. Y no solo eran los hombres los que no estaban preparados para el invierno ruso. Tampoco los caballos. Los efectos de lo que sucedió a continuación no solo le costarían la misión, sino su imperio. Diciembre, 1812. Tras no derrotar al ejército ruso, Napoleón y sus hombres vuelven a Europa atravesando el brutal invierno ruso. En los meses desde que dejaron Moscú, 50.000 hombres han muerto. Y Napoleón no solo tiene que preocuparse de los hombres. Napoleón tenía un suministro abundante de caballos. Aún así, perdió más de 100.000 en Rusia. Este gasto monstruoso de carne de caballo se debió a un pequeño error de cálculo. Los caballos llevaban herraduras equivocadas. Los historiadores creen que este pequeño detalle tuvo un gran efecto sobre la muerte de su ejército.
Herradores como Bernie Titmarsh todavía hierran los caballos como lo hacían en la época de Napoleón. Buenas tardes, Bernie. Buenas tardes, Ben. Esta es una de las herraduras de la caballería de Napoleón. ¿Puedes explicarme cómo se comportarían en condiciones invernales? Es demasiado plana, no tiene nada de agarre. Es para el verano. Patinaría y resbalaría todo el rato. Deberían haber llevado una herradura con agarres. Esta es la de invierno, que sí habría atravesado la nieve y el hielo. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no llevar esta herradura? Caballos cayendo, piernas rotas, algo desolador. A mediados de diciembre, casi todos los caballos de Napoleón habían muerto. Sin caballería, es casi imposible transportar cañones. Sin defensas, el ejército tiene un nuevo enemigo. Había un grito que garantizaba infundir miedo en las tropas francesas. ¡Que vienen los cosacos! Ante un ejército débil e impotente, las tribus cosacas aprovecharon la oportunidad para atacar y robar. La pérdida de los caballos implica la pérdida de los vagones de comida que llevaban. El hambre se generaliza. Los hombres cortan la carne congelada de los caballos muertos y mastican el cuero para intentar nutrirse. Algunos llegan a comer pólvora por su contenido en sal. 5 semanas tras salir de Moscú, solo 1 de cada 5 soldados sobrevive. Napoleón está decidido a no dejar que las noticias del desastre lleguen antes que él a París, y abandona a sus hombres. Ahora su única esperanza es llegar al pueblo más cercano. Estoy en Vilna, Lituania. Este es el pueblo en el que las tropas de Napoleón esperaban encontrar refugio del infierno helado de su retirada. Pero a 10 kilómetros del pueblo, el clima les guardaba su último truco. Mientras se acercan a Vilna, la temperatura cae a una cifra récord. Menos 54 grados. El último clavo en el ataúd para las tropas de Napoleón fue que el invierno de 1812 fue excepcionalmente frío, mucho más de lo normal. Incluso para los que llegaron a Vilna, los horrores del invierno ruso no habían acabado. Incapaz de aguantar la llegada de 20.000 hombres desesperados, el pequeño pueblo cerró sus puertas. Exhaustos, algunos soldados aprovecharon los portales para dormir. Quedarían enterrados en Vilna cerca de 200 años. Hasta ser descubiertos apilados en una fosa común. El doctor Rimantas Jankauskas, antropólogo forense, ha examinado los esqueletos. No encontramos heridas de guerra en los huesos de estos soldados. Esto indica que no murieron en combate. La pregunta entonces es ¿qué causó sus muertes? ¿Por qué murieron? La pista era la posición en la que se encontraron algunos esqueletos. Algunos de los cuerpos de la fosa común se encontraron en posición embrionaria. Es la posición que la gente adopta cuando se congelan para preservar el calor. Esto coincide con las fuentes históricas que dicen que se congelaban por las calles y morían inmediatamente. Rimantas calcula que unos 20.000 soldados franceses están enterrados en Vilna. De los 400.000 hombres que Napoleón llevó a Rusia, menos de 20.000 regresaron cruzando puentes y a través del hielo. Fue el mayor desastre militar de la historia. Napoleón perdió su ejército y condenó al imperio francés. En 1815, Napoleón había levantado otro ejército, pero le faltaban caballos. La caballería de Napoleón no se recuperó de la tremenda pérdida en Rusia. Este sería un factor decisivo en su derrota final en Waterloo. Napoleón había juzgado erróneamente el clima ruso con consecuencias devastadoras. 130 años después, ¿pudo un hombre con un ejército aún mayor superar el invierno ruso? ...1941... La Segunda Guerra Mundial avanza. Como Napoleón antes que él, Hitler invade Rusia con más hombres y maquinaria que nunca antes. Pero la guerra ha cambiado desde la invasión napoleónica.
Los tanques y los camiones han sustituido a los caballos y son mucho más resistentes al mal tiempo. Hitler tenía una fe absoluta en su ventaja tecnológica sobre los rusos. E ignoró tozudamente el papel que jugó en la retirada de Napoleón. Ni tan siquiera discutía la derrota invernal de Napoleón con sus asesores. En junio de 1941, 3 millones de hombres cruzan la frontera rusa en un frente de 3.200 kilómetros. Como Napoleón, Hitler confía en una victoria rápida. Pero como Napoleón, sus hombres llevan uniformes ligeros de verano. Al principio, las tropas de Hitler triunfaron, pero entonces el clima giró en su contra. Una serie de tormentas otoñales convirtieron las carreteras en un gran cenagal. Los soldados quedaron inmovilizados. Mientras luchaban por avanzar, llegó el invierno ruso. La temperatura cae a menos 52 grados. El efecto es devastador sobre los hombres. Todavía llevaban los uniformes de verano. Empezaron a morir congelados y rápidamente los abrigos de las víctimas de Auschwitz fueron enviados al frente oriental para evitar la congelación. Pero el frío también dejó inservible su equipo. La tecnología era lo que permitía a Hitler distanciarse del desastre de Napoleón. Las armas alemanas eran muy sofisticadas. Dejaron de funcionar cuando cayeron las temperaturas. Las rusas, de diseño más simple, seguían funcionando. Los percutores de los rifles se rompían. Las ametralladoras se encasquillaban. Como Napoleón con sus caballos, los nazis perdían su transporte. Los tanques y camiones quedaban atascados en la nieve. Literalmente, la historia se repite. Tras 3 años de lucha en el frío, el ejército alemán es apaleado en las ruinas de Stalingrado. El mito del invencible ejército alemán queda destruido. 25 millones de personas mueren en los campos de batalla de Rusia o cerca de ellos. El ejército alemán está roto y exhausto. No puede defender el imperio. Una vez más, el invierno ruso destruye la mayor maquinaria de guerra de la época. Para Hitler, como lo fue para Napoleón, es el principio del fin. La guerra acaba en 1945. Y por segunda vez en 2 siglos, el clima ruso ha eliminado un poderoso ejército. La lección que nos da la historia es que puedes tener el ejército más grande o el mejor, pero si ignoras el tiempo, será tu perdición. Una y otra vez, las fuerzas de la naturaleza han machacado la voluntad del hombre y han cambiado la historia.